Que levante la mano esa persona que le tiene un asco terrible a las frutas. Yo tengo un trauma horrible con las mismas, un trauma muy grande. Me da igual que sean jugosas, deliciosas o dulces como el mismo cielo estrellado. Desde tiempos inmemorables, tiempos en los que mi madre me obligaba en modo berserker a tomarme la puñetera papilla de frutas de bebé promedio, el nivel de asco e intolerancia que le tengo a la fruta es casi total. Hasta el punto de echar la raba a la mínima que se me forzaba y fuerza la maquinaria. Solo una fruta me salva de ser un desgraciado que no la prueba: las manzanas Granny Smith. Sí, esas manzanas verdes, duras como carámbanos y ácidas como ellas solas. Que yo solo termine con las existencias de las mismas es algo muy factible según el súper que visites. Por suerte, en el mundo de la verdura soy mucho más tolerante. Y siendo francos, hace mucho tiempo que me pregunto si realmente la fruta es tan importante, si sus propiedades no pueden ser sustituidas o si la estamos sobrevalorando. En definitiva, ¿es posible que la verdura por sí sola cubra la ausencia de la fruta? Un tema interesante no solo para aquellos que no la soportan como yo, sino para tantas y tantas personas que en los últimos tiempos, e independientemente de si hay una patología asociada o no, optan por dietas keto o bajas en carbohidratos que requieren de eliminar de la ecuación buena parte o la totalidad de estas amigas dulces. Tras mucho leer y comparar, hoy te voy a traer las conclusiones a las que llego. Hay un punto importante que te quiero comentar, y es que no vamos a mencionar a los tubérculos del grupo de las verduras. Sí que es verdad que se consideran verduras como la patata o el boniato, pero desde un punto de vista nutricional distan mucho de ser lo que son las verduras. Así que por tanto vamos a ir comenzando a ver si resolvemos de verdad esta duda y si realmente esa verdura puede sustituir a la fruta y desde un punto de vista nutricional encontrarnos saludables. Como siempre, antes de comenzar, te agradecería enormemente ese buen pulgar arriba y que te suscribas si te gusta mi contenido. Pongo cabecera y comenzamos. Y vamos a comenzar introduciendo un par de conceptos que creo que son importantes desde el punto de vista del vídeo que vas a ver hoy y que además yo creo que desde un punto de vista nutricional general es también fundamental. Te hablo del índice glucémico y la carga glucémica. Estos dos conceptos quiero que te quede claro que no solo son importantes para gente que igual pueda tener una patología como la diabetes, es necesario que lo entienda toda la población general, porque ninguno de nosotros, independientemente de que tengamos o no una enfermedad, nos vamos a ver exentos de que se generen picos glucémicos. A más picos glucémicos tengamos, mayor tendencia a la larga vamos a tener principalmente de una diabetes tipo 2. Pues vamos a explicar entonces qué es el índice glucémico y la carga glucémica. El índice glucémico es súper sencillo de explicar. Básicamente lo que nos viene a decir es la velocidad con la que sube la glucemia un determinado alimento. Se mide de 0 a 100, estando en la cúspide todo lo que sería azúcar común, sacarosa, azúcar de mesa, y, como es de entender, debemos de procurar eliminar de nuestra dieta aquellos alimentos que tengan un alto índice glucémico, porque lo más seguro es que nos hagan un buen pico, sobre todo si los consumimos solos, y procurar consumir alimentos que tengan un bajo índice glucémico. Si algún día tienes la oportunidad, por ejemplo, de tomarte una Coca-Cola con azúcar y hacerte una glucemia a los 10-15 minutos, seguramente veas y te sorprendas del pico que acabas de hacer si te la estás tomando sola sin ningún tipo de alimento que, digamos, retrase su absorción, como pueden ser las grasas. Pero hay que ir un poquito más allá y hay que mencionar qué es la carga glucémica. Y es que la carga glucémica es un concepto que aúna el índice glucémico con la cantidad de hidrato de carbono que tiene un determinado alimento. Y esto yo lo defino como el impacto real que tiene un alimento sobre tu glucemia, o hasta qué punto es malo ese alimento para tus glucemias independientemente de que tengas o no tengas diabetes. Y para ello te voy a poner en común dos ejemplos. Por un lado el arroz y por otro lado el melón. La carga glucémica, que a menor carga glucémica, mejor, menos impacto glucémico y más saludables para ti ese alimento desde un punto de vista glucémico, pues te diría que el melón tiene una carga glucémica menor que el arroz. Me dirás, ¿cómo es esto posible? Si el melón es una fruta y el arroz es un cereal y teóricamente debería ser al revés, ¿no? Pues te lo voy a explicar muy rápidamente. Sí que es cierto, el melón tiene un índice glucémico muy alto porque es una fruta, evidentemente, pero en cambio
Sus cantidades de hidrato de carbono son tan bajas porque por cada 100 gramos solo tenemos 5 gramos de hidrato de carbono, que eso implica realmente en la práctica que tú cuando te comes una buena rodaja de melón o de sandía, ¿vale? Las podemos meter en el mismo grupo. La glucemia te va a subir muy poquito, te puede subir 20 miligramos decilitro hacia arriba. Entonces, ¿qué más te da que esos 20 miligramos decilitro te suban muy rápido? Si vas a pasar igual de 80 a 100. Es lo mismo para la gente con diabetes que se pone insulina. Pues el riesgo de error para ese cálculo de insulina con tan poco carbohidrato es prácticamente mínimo. En cambio, el arroz, sobre todo si hablamos del arroz blanco, por un lado, tiene un índice glucémico nada desdeñable, porque es un índice glucémico medio, casi podríamos decir tirando alto, pero es que las cantidades de hidrato de carbono que tiene ese arroz son descomunales, son muy grandes. Eso quiere decir que el impacto, que el pico hacia arriba que va a generar el arroz es muy importante, es muy elevado. Y por ello se considera que esa carga glucémica es muy alta, porque a pesar de tener algo menos de índice glucémico, esa relación de carbohidrato es mucho más elevada y el pico va a ser mucho más grande. En el caso de la diabetes, cuando nos ponemos insulina, evidentemente el riesgo de equivocarnos por el cálculo ración insulina va a ser mucho mayor hacia arriba o hacia abajo. Es por este motivo que hay ciertos alimentos que parece que no, pero que tienen una carga glucémica muy alta y por tanto debemos de eliminarlos de la dieta, procurar eliminarlos o al menos restringirlos, ¿vale? Nada, muy sencillo, lo puedes buscar por internet, cualquier tipo de tabla de este estilo, se establecen de valores 0 a 30 y cuanto más bajito sea esa carga glucémica, pues mejor que mejor. Y una vez explicado este concepto que considero que es fundamental para hablar de todo lo que se viene, vamos a seguir con el vídeo. Una vez tenemos los conceptos en mente, vamos a comenzar por lo obvio, los hidratos de carbono. En el caso de la fruta, esta la aporta en unas cantidades considerables, con un alto porcentaje de fructosa y con un índice glucémico bastante elevado. En este punto ninguna se libra, aunque sí que es cierto, y ya lo hemos visto, que algunas son bastante agradecidas, como puede ser el caso del melón, la sandía o los arándanos, con cantidades más bajas de hidrato de carbono que la media. Aunque lo curioso es que las frutas en general, y salvo excepciones, como el plátano, las ciruelas o los dátiles, tienen una carga glucémica, un impacto en las glucemias más bajo de lo que podríamos pensar. Lo que es indudable es que las verduras ganan la jugada. Una buena parte de ellas son completamente libres de hidrato de carbono, como todo lo que es el mundo de hoja verde, la alcachofa, la berenjena, el calabacín y un largo etcétera. E incluso las que algo tienen, como la zanahoria o la cebolla, presentan índices glucémicos tan bajos que se traducen en que la práctica totalidad de las verduras tienen una carga glucémica mucho más baja que las frutas. Por tanto, punto a favor para las verduras. Dicho esto, vamos a pasar a hablar del otro punto en común, la fibra. Y aquí viene otra sorpresa. Las frutas no tienen tanta fibra como pensamos. Solo se libran excepciones como los nísperos, las moras, los arándanos o las frambuesas. Como puedes estar comprobando, y esto lo vamos a corroborar al final, ya está habiendo un denominador común en cuanto a las mejores frutas a consumir. La verdura tampoco se queda muy desencaminada, sí que en general aportan un poquito más de fibra que las frutas, pero nada excepcionalmente significativo. Por tanto, en este punto, en el de la fibra, es justo dar un empate técnico a ambos contendientes, tanto a la fruta como a la verdura. Pasemos rápidamente a mencionar grasas y proteínas, campo donde obviamente no destacan ninguna de ellas. Con respecto a las grasas, a excepción del aguacate y el coco, que son dos frutas que tienen bastante contenido curiosamente en este elemento, el resto de frutas y verduras la verdad es que es totalmente irrisorio. Y en cuestiones de proteínas, mientras que las frutas básicamente tienen trazas, no tienen absolutamente nada, las verduras sí que tienen pequeñas cantidades de proteínas. Por supuesto, si esto lo comparamos con la carne o el pescado, es una auténtica comedia. Pero bueno, tienen esas pequeñas cantidades que, francamente, si lo ponemos en comparación a las frutas, ya es algo significativo. Por tanto, aquí vamos a dar el punto a favor para las verduras. Y ahora toca el turno de los minerales. Los más destacados son el calcio, el hierro, el magnesio, el zinc, el sodio, el potasio o el selenio. Algunos como el sodio o el potasio son sumamente sencillos de incorporar e incluso de generar un exceso de los mismos, mientras que otros como el zinc son más exquisitos. Por tanto, en este punto es interesante que solamente hablemos de aquellos que son más complicados de obtener
sobre todo cuando hablamos de alejarnos de fuentes animales, como puede ser el caso del hierro, el magnesio, el zinc y el selenio. Y vamos a empezar por el más típico de ellos, el hierro, ese mineral abundante en carnes, pescados y mariscos, pero que la verdad es totalmente anecdótico en las frutas. En el caso de las verduras, muchas apenas lo contienen, pero otras como las espinacas, los grelos o los níscalos lo tienen en una cierta proporción. Una vez más, por tanto, la hoja verde al rescate. En cuanto al magnesio, la competición está bastante más reñida. Las cantidades de magnesio del plátano o el aguacate rivalizan con las del cebollino, las espinacas o los hongos. Y por último, el zinc y el selenio, los cuales pasan totalmente desapercibidos en ambos grupos. Antes de lanzar el resultado de esta ronda y ver si ganan verduras o frutas, aunque yo creo que es más que obvio, te quiero comentar un poco, porque lo he descubierto haciendo este vídeo, lo increíbles que son desde el punto de vista nutricional tanto las algas como los hongos shiitake. Yo personalmente me costaría incorporarlos en la dieta, pero si en tu caso lo puedes hacer, valóralo muy mucho porque casi se podría considerar que son superalimentos. Tienen una cantidad exageradísima en minerales de muchos tipos y también de unas cuantas vitaminas. Pero volviendo al tema de poner Fear and Raw, aquí está claro, hay un empate en selenio, zinc y magnesio, pero ganan las verduras en hierro. Por tanto, victoria apuradísima por la mínima, pero que se va para las verduras. Y ahora llegamos a ese campo vital. ¿Y cuál va a ser si no? Uno en el que siempre destacamos tanto a las frutas como a las verduras, el campo de las vitaminas. En este punto tienes que tener en cuenta que hay ciertas vitaminas que no van a estar presentes en ninguno de estos dos grupos y que no vamos a mencionar. Es el caso de mi queridísima vitamina D y es el caso de toda la familia B. Ninguno de estos grupos de vitaminas los vas a encontrar en estas fuentes. Por tanto, vamos a centrarnos básica y exclusivamente en tres: vitamina C, vitamina A y vitamina K. Para el grupo de la vitamina A, tenemos que tener en cuenta por un lado a la propia vitamina A, procedente de fuentes animales, y a la provitamina A, presente en frutas y verduras. Algunos ejemplos de la misma que vamos a analizar son el combo luteína más zeaxantina, los betacarotenos y el licopeno. En betacarotenos ganan por goleada las verduras, con ejemplos que multiplican por 5 el contenido frente a frutas, como son los berros, la col rizada, la rúcula o la zanahoria. En el campo de los licopenos, ambos son bastante deficitarios salvo excepciones, y aunque de inicio parece que ciertos frutos como el caqui o la sandía intentan llevarse la balanza hacia las frutas, cuidadito con el tomate, porque este tiene una cantidad ingente de dichos licopenos. Por último, en el combo luteína más zeaxantina vuelven a ganar las verduras por goleada. Pasemos a la vitamina C. Aunque en esta vitamina ambas destacan, como es el caso del pimiento o las coles de Bruselas en las verduras, y las grosellas y las guayabas en las frutas, lo cierto es que en el cómputo general ganan las frutas. Y por último, la vitamina K. En esta vuelve a ganar por goleada la verdura. La misma es la fuente más alta de esta vitamina en el mundo alimentario, con más de 40 microgramos por cada 100 gramos y con infinidad de ejemplos: remolacha, repollo, brócoli, col rizada y un largo etcétera. Por tanto, las frutas ganan en vitamina C, las verduras claramente en vitamina A y K. Por tanto, punto y final de partido, victoria para las verduras. Creo que es más que evidente, y lo has visto en este vídeo, que todas las cosas buenas que tienen las frutas las podemos obtener igualmente de las verduras, pero lo cierto es que muchas de esas fuentes que son buenas en las verduras no las encontramos en las frutas, a excepción de la vitamina C. La vitamina C es el único elemento que salva a las frutas de la quema. Por otro lado, hemos visto que las frutas, desde un punto de vista de hidrato de carbono, por esos índices glucémicos elevados, aunque tengan cargas glucémicas bajas, pues tampoco es que los necesitemos, y en muchas ocasiones son eliminados de esas dietas bajas en carbohidratos o cetogénicas y la gente se pregunta si realmente está haciendo bien. Pues como puedes observar, no hay mayor problema. Mientras consumas adecuadamente las verduras e incluso sustituyas completamente a las frutas y aportes esas 5 raciones diarias, todo está bien. Lo que sí sería interesante es que suplementaras la vitamina C con fuentes naturales como puede ser el camu camu, que ya te he hablado en un vídeo que te dejo por aquí arriba.
Y si por lo que sea quieres seguir consumiendo un poquito de frutas, vete a las frutas que hemos visto en este vídeo. Frutas que la verdad son muy agradecidas y nutricionalmente son más top que las convencionales. Y es el caso del melón, de la sandía, de todo lo que sean bayas, arándanos, frambuesas. Eso es el tipo de frutas que deberías de consumir por esas bajísimas cargas glucémicas y porque desde un punto de vista nutricional son muy saludables. Y yo creo que con esto podemos cerrar el vídeo de hoy, podemos dejar claro y concluir que las verduras pueden sustituir perfectamente a las frutas, salvo en ese aspecto de la vitamina C. Y la verdad, espero que hayas disfrutado de este vídeo. A mí me ha gustado mucho resolverme esta duda a mí mismo y traerosla a vosotros. Y como de costumbre, si te gusta mi contenido, si agradeces y te ha gustado este vídeo, dale buen pulgar arriba y suscríbete para no perderte ninguno de mis contenidos. Mi nombre es Adrián, para lo que necesites, y nos vemos pronto. Curiosos.